Si quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos, dale Implexin. Implexin es un multivitamínico estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico de Laboratorios Amerifarma. Bien, vamos a iniciar con el siguiente tema, el precio de los combustibles a nivel local. Algunas personas han señalado que los precios de los combustibles, específicamente el petróleo, ha estado reduciéndose en los mercados internacionales y que aquí en República Dominicana el precio no se ha reducido tanto como debió haberse reducido dado el movimiento de los precios del petróleo. Pues bien, el Ministerio de Industria y Comercio publicó, y aquí lo tengo y también está ahí en su pantalla, publicó una página en los periódicos el día viernes. Comportamiento del precio de las gasolinas premium y regular para el periodo 20 de junio, 31 de julio del año 2015. Ahí en su pantalla, ahí está esto. Y comienza una explicación que vale decir que lo hizo ese documento, lo veo en la forma en cómo se escribe, ese documento lo preparó Ana Carolina Franco. Ana Carolina Franco la conozco muy bien, una excelente economista, hizo su maestría en la Pompeu Fabra y también hizo su doctorado en la Universidad de la Florida International University en Miami. Esto es lo que son sus estudios de posgrado. Ana Carolina Franco, ella es la directora de Análisis Económico, Industrial y Comercial del Ministerio de Industria y Comercio. Es una economista excelente. Yo fui profesor de ella y puedo ser testigo de su gran capacidad. Entonces, este documento que está ahí en su pantalla, que explica el comportamiento de los precios de las gasolinas premium regular para el periodo 20 de junio, 31 de julio del 2015, eso lo preparó Ana Carolina Franco para el Ministerio de Industria y Comercio. Ahí se comienza señalando cuál es la fórmula para determinar el precio de los combustibles. Y se la voy a poner ahí en pantalla para explicarle en qué consiste la fórmula y a partir de ahí entonces ver lo que son sus componentes. Mire, ahí se establece primero lo que es el componente del precio de paridad de importación. El precio de paridad de importación, que es el primer elemento que se utiliza para calcular el precio a que se va a vender finalmente el combustible, por ejemplo, la gasolina premium o la gasolina regular, en una estación de expendio de combustible. El primer elemento es el precio de paridad de importación. El precio de paridad de importación es igual a el primer elemento, costo de embarque. Ese es el costo de embarque, FOB, es decir, Free on Board. Es el precio basado en lo que se conoce como la publicación Platts, US Market Scan. Y con eso comienza el texto que publica el Ministerio de Industria y Comercio. Comienza señalando que el precio de los combustibles es calculado en función de la evolución de los precios diarios reportados en Platts. Y esto para cada uno de los precios de los combustibles blancos, es decir, gasolina premium, gasolina regular, etc. Y no basado en el precio del barril de petróleo. Es decir, que el precio del barril de petróleo puede estar bajando y en los Estados Unidos puede estar subiendo el precio Platts de las gasolinas y aquí va a subir el precio de la gasolina, aun cuando el precio en los mercados internacionales esté bajando. Ese es el primer punto que hay que tener en cuenta, porque eso es lo que determina el precio de paridad de importación, ese precio Platts, ese es el FOB que va a utilizarse para calcular el precio de paridad de importación. ¿Qué periodo se utiliza para fijar el precio acá los viernes? Por ejemplo, el día de ayer, el precio de la gasolina bajó 7 pesos. El precio de la gasolina bajó 7 pesos. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué bajó 7 pesos? ¿Cuál es el horizonte que se utiliza? Se utilizan los 5 días que como promedio se registran antes de la fecha en que se va a establecer finalmente el precio del día viernes. Por ejemplo, toma el promedio, los 5 días previstos, que es hasta el jueves, previo de la semana en curso. Entonces, dado ese precio Platts de las gasolinas, se utiliza entonces esta fórmula para calcular lo que es el precio de paridad de importación. Se inicia con el FOB, luego viene el flete, se le añade el seguro marítimo, se le añade los cargos bancarios,
otros costos, la comisión margen de terminal, que eso lo maneja la Refinería Dominicana de Petróleo, y luego se le añaden los gastos administrativos de la Ley 112. Todos esos componentes es lo que se conoce como el precio de paridad de importación. Ese es el primer punto. Entonces, hay un ejemplo que utiliza acá la publicación y yo lo voy a utilizar, ese ejemplo. Dice así, esto es del 20 al 26 de junio del año 2015. En ese periodo, el precio Platts fue de $2.11 el galón. Usted ve $2.11, lo multiplica por 45 y dice, pero es que aquí debía venderse el precio de la gasolina en 90 pesos, no en 229, no en 230, no en 225, no, debería venderse a 90 pesos porque el tipo de cambio por ese precio que yo veo que es la gasolina, ya con eso determino el nivel de precio interno y no es así. No, ese es solamente el precio de referencia a partir del cual hay que comenzar a poner componentes para llegar a el precio que se vende acá en la República Dominicana. Entonces, el primer punto es que estaba 2.11 en los 5 días de referencia y esto para la gasolina premium. A este valor se le va a sumar entonces 0.25, que es la prima, flete, factor de conversión en temperatura a 15 grados, el seguro marítimo, los cargos bancarios, costo de terminal y otros costos, y lleva entonces el precio a 2.36. 2.36 el galón, y esto habría que multiplicarlo por el tipo de cambio en ese momento, que era 44.91 en esa semana del 20 al 26 de junio. 44.91 multiplicado por los 2.36 lleva el precio de paridad de importación a 106 pesos con 37 centavos. Es decir, ya ahí llevamos no 90, sino a 106 con 37 el precio del galón de la gasolina premium entre el 20 y el 26 de junio de este año 2015. Luego, a ese dinero, a ese monto de 106,37, hay que añadirle los impuestos. Entonces, vamos a ver cuáles impuestos hay que añadirle. Hay que añadirle primero la ley 112, que es la ley número 112 tributaria de hidrocarburos, que incluyen ad valorem, que añade un 16% al valor del precio de paridad de importación y un impuesto específico, fijo o ad rem, así como los márgenes de comercialización, que hay que añadirle también, para luego descontar el ajuste por temperatura. Luego de esos cálculos, el precio es de 231,81 en la semana del 20 al 26 de junio. 231,81, es decir, que pasó de 106 a 231 cuando se le añade los impuestos, cuando se le añade los márgenes de intermediación, que son el margen al distribuidor, el margen del transportista y el margen del detallista. Todo eso junto lleva el precio a 231,81. Sin embargo, en esa semana, el precio de la gasolina premium fue 225,50. Hay una diferencia entre 225,50 y 231 de 6.31. ¿Quién se traga eso? Eso se lo tragó el gobierno dominicano, pero negativo, porque se debió haber vendido 231,81 y se vendió a 225. Es decir, que se registró un déficit de 6 pesos con 31 centavos por cada galón de gasolina premium que se vendió en la semana del 20 al 26 de junio. Eso fue lo que sucedió en ese momento. ¿Por qué? Porque el ministerio no traspasó totalmente el aumento de los precios de los combustibles a nivel internacional al consumidor. ¿Para qué? Para suavizar la volatilidad de ese precio en el mercado local. Si se quiere ver lo que es los montos, por ejemplo, en este caso, miren acá, si se quiere ver lo que serían los diferentes componentes de ese margen de intermediación y esos, digamos, impuestos que se establecen, fíjense acá, gasolina premium 101,02, ese es el precio de paridad de importación. Luego impuesto de la ley 112, 71,10. Luego estaría otro impuesto ad valorem de 16,16. Y luego vienen los márgenes. El de distribuidor, 13,92.
el detallista 22,12, la comisión de transporte 4,68 y eso da un precio oficial de 229 pesos. 229 pesos, pero en este caso se vendió a 225, es decir, 225,50. Es decir, que ahí hay algo así como 5 pesos que está por debajo. Ahora, si uno toma lo que es la evolución de los precios, porque eso fue para una semana, si uno toma las últimas semanas y hace ese análisis, ¿cuál debió ser el precio? ¿Cuál fue el precio? Y si hubo una diferencia, ¿contra quién fue esa diferencia? ¿Contra el consumidor o contra el gobierno? Vamos a ver. Yo tengo acá lo que es la gasolina premium, los precios publicados de gasolina premium, y tengo la compensación por galón y los precios que debieron establecerse. Tomemos del 20 al 26, que es la que ya acabo de decir. Es el extremo izquierdo. Lo que se publicó fue 225,50 el precio de la gasolina. Eso fue el precio a que usted iba y pagaba. Ahora, ¿cuánto debió haber sido el precio de la gasolina esa semana? 231,81. Es decir, que el gobierno perdió 6 pesos con 31 centavos en esa semana por galón que se vendió en el país de gasolina premium. En la semana del 27 de junio al 3 de julio, el precio real debió ser 228,58 y se vendió en cambio a 225,50, es decir, que se mantuvo fija. Al vender a 225,50, al igual que la semana anterior, se perdieron 3 pesos con 7 centavos. Del 4 al 10 de julio, volvió a venderse 225,50, pero debió haberse vendido 230,78. Eso significa una pérdida para el gobierno por cada galón de gasolina premium de 5,27. En la semana del 11 al 17 de julio se vendió a 225,50. Fíjense que se ha mantenido fija. Y sin embargo, el precio al cual debió haberse vendido es 232,73. Una diferencia de 7 pesos con 22 centavos en contra del gobierno. Del 18 al 24 de julio se vendió nuevamente a 225,50 y sin embargo el precio debió haber sido 228,72. Se perdieron 3 pesos con 22 centavos. Y del 25 al 31 de julio, 224,50. Sin embargo, el precio debe haber sido 225,10. Y eso significa una pérdida de 60 centavos por galón. Si yo llevo esto a millones de pesos multiplicando ese precio por la cantidad de galones, ¿qué ha perdido el gobierno o qué perdió el gobierno por la venta de esos combustibles? Específicamente por gasolina premium y por gasolina regular. Esta es la segunda gráfica que muestra esta publicación del Ministerio de Industria y Comercio, que vuelvo y señalo, fue elaborada por una persona a quien respeto mucho, que es una excelente profesional, Ana Carolina Franco, quien es una excelente economista. La vi, pude percibir su capacidad cuando fui su profesor, luego hizo su maestría en la Universidad Pompeu Fabra, que es una de las mejores universidades de Europa, y posteriormente hizo su doctorado en la Florida International University. Pues en su presentación del Ministerio de Industria y Comercio, esta directora de análisis económico, industrial, comercial del Ministerio de Industria y Comercio señala lo siguiente. Presenta esta gráfica y nos deja claro que del 20 al 26 de junio el gobierno perdió 45 millones por la venta de los combustibles, tanto gasolina premium como gasolina regular. Específicamente 29 por gasolina regular y casi 16 por gasolina premium. Y así ustedes pueden ver las otras pérdidas. En la semana del 27 de junio al 3 de julio, casi 25 millones de pesos se perdieron. De la semana del 4 al 10 de julio, 39 millones de pesos. Del 11 al 17 de julio, se perdieron 53 millones de pesos. Del 18 al 24 de julio, se perdieron 28 millones de pesos.
y del 25 al 31 de julio se perdieron 11 millones de pesos. Ahí ustedes ven entonces cuál es el efecto que tiene en los precios domésticos, los movimientos de los precios internacionales, pero de los combustibles que se corresponden con el combustible que aquí se está vendiendo. No se puede hacer la relación únicamente con el precio del petróleo, porque el precio del petróleo puede estar moviéndose hacia arriba o hacia abajo de una forma diferente a cómo se mueve el precio de las gasolinas a nivel internacional. Por eso, lo que le voy a recomendar a quienes hacen análisis económico es que siempre busquen la publicación Platts y ahí sí pueden encontrar la evolución que va a tener el precio doméstico, tomando en consideración que el precio doméstico, además de tomar la evolución del Platts, toma en consideración también lo que es la evolución del tipo de cambio. Y en ese sentido, hay una gráfica acá que es la evolución del tipo de cambio entre el 20 de junio y el hasta el 31 de julio, ahí está completa, hasta el 31 de julio, la pueden ver la gráfica aquí, y ahí se pueden dar cuenta de cómo pasó de algo más de 44.90 a 45.06 el tipo de cambio. Es decir, que subió alrededor de 14, 16 centavos de peso el dólar en el mercado cambiario, y eso también hay que añadírselo a la evolución del precio de los combustibles. Dicho esto, queda claro que si usted quiere hacer el análisis, simplemente les recomiendo, mire el Platts, eso usted va al internet, coloca Platts y le va a salir la evolución de ese precio de la gasolina, busca el tipo de cambio, eso lo puede hacer en el Banco Central, mira el tipo de cambio promedio de la semana y con esa evolución de esas dos variables, usted puede, porque las otras son más o menos fijas, son proporcionales, algunas fijas y otras proporcionales, ya usted puede saber más o menos cuál es la evolución del precio de los combustibles. Ahí usted sabe si efectivamente se le está engañando o no. Yo, viendo esta publicación del Ministerio de Industria y Comercio, creo que está claro, ha estado claro, de que en las últimas semanas quien ha perdido con el movimiento de los precios de los combustibles es el gobierno. Y la pregunta que habría que hacerse, ¿y por qué pierde el gobierno? Simplemente porque están minimizando la volatilidad. ¿Qué es la volatilidad? La volatilidad es el nerviosismo, la incertidumbre de una variable económica. Y en este caso es el precio de las gasolinas. Lo que se ha hecho básicamente es tratar de minimizar, reducir lo que es esa volatilidad para quitarle presión en el movimiento de esa volatilidad a la incertidumbre que puede alimentar los movimientos de algunos precios de bienes transables y no transables acá en la República Dominicana. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.